Era siempre la misma hora, ese momento exacto en el que el mundo parecía dudar entre la oscuridad absoluta y el pálido presagio de la luz. El despertador, un aparato antiguo y resistente con una pantalla digital descolorida, emitía su zumbido bajo, una melodía monótona que se había convertido en el himno no oficial de sus mañanas. No necesitaba mirar para saber la hora. 3:45. La madrugada aún era fría, y el aire en la pequeña vivienda colectiva, calentada solo por el esfuerzo desesperado de un calentador portátil, era denso y estaba cargado con el olor residual de la cena de ayer, una simple mezcla de arroz y verduras, y el aroma dulce, casi medicinal, del bálsamo que se untaba en la espalda dolorida antes de dormir. Las mantas eran pesadas, felpudas y cómodas, un lujo que se permitía, ya que eran el único escudo contra el agotamiento que parecía querer aplastarle los huesos cada noche. La tela, lavada cientos de veces, tenía una suavidad familiar, casi como un abrazo silencioso. Sentía el peso de la manta presionándolo, pero era un peso bienvenido, un recordatorio físico de que durante unas pocas horas fugaces se había detenido. Podía distinguir el ligero olor a suavizante barato mezclado con su propio aroma a sudor seco y trabajo duro. Con un suspiro que parecía extraer hasta la última gota de aire de sus pulmones, se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo el viejo colchón crujía en señal de protesta. El sonido le resultaba tan familiar como los latidos de su propio corazón, y el pequeño crujido del resorte flojo bajo su cadera izquierda era una constante diaria. Sus ojos aún estaban pesados. Cada párpado parecía contener miligramos de arena fina y cansancio acumulado. El piso de tablas de madera, desnudo y frío, le picaba en las plantas de los pies al posarlos sobre la superficie. Ese frío era un choque necesario, un chorro de agua helada que obligaba a la mente a despertar del letargo inducido por el cansancio crónico, que se había convertido en una parte inherente de su existencia. La madera bajo sus pies parecía absorber el calor restante de su cuerpo. En la pared opuesta, la tenue luz de la calle se filtraba a través de las cortinas descoloridas, teñidas de un indefinido gris marrón, dibujando patrones geométricos en el polvo suspendido en el aire. Podía oír, a lo lejos, el murmullo constante de la ciudad que nunca dormía del todo, el sonido lejano y cavernoso de un tren de mercancías maniobrando, el aullido intermitente de una sirena apagada y el ruido rítmico, casi hipnótico, del diminuto refrigerador de la cocina improvisada, un compañero constante que luchaba valientemente por mantener frescos los pocos suministros que tenían. El sonido del compresor encendiéndose era un pequeño milagro mecánico en su rutina. Se levantó, con la columna crujiendo ligeramente en respuesta a la presión de la postura erguida. Su cuerpo era un mapa de dolores silenciosos, cicatrices invisibles del esfuerzo incesante, la tensión punzante en los hombros por cargar cajas apiladas todo el día en el almacén, su primer trabajo, el ardor persistente en los pies y los tobillos por el turno de noche como conserje en el edificio comercial, el segundo, y la incómoda rigidez en las manos por el meticuloso trabajo que hacía en casa, el tercero, que consistía en el montaje de pequeñas piezas electrónicas. Cada dolor era un recordatorio tangible del propósito, un recibo de la dedicación. Caminó hacia la pequeña ventana de su hijo. El niño dormía plácidamente, un angelito de cabello castaño esparcido sobre la almohada con la tela ya arrugada. Su respiración era suave y regular, un sonido que calmaba la tormenta interna dentro del pecho de su padre, disipando la ansiedad que llevaba como una pesada armadura. Se arrodilló allí, observando, absorbiendo cada detalle con la atención de un artista. La suave curva de la mejilla infantil, la forma en que agarraba un osito de peluche gastado con una de sus pequeñas y regordetas manos. Este osito, ya sin un ojo de plástico y con las costuras a la vista en varios puntos, era un veterano de muchas noches, un guardián silencioso de los sueños de su hijo. La habitación del niño era el único lugar de la casa que parecía verdaderamente colorido. No por los juguetes caros,
sino por los dibujos colgados en la pared, fijados con cinta adhesiva que ya estaba perdiendo su adherencia. Explosiones de crayones y pintura aguada, representaciones abstractas y alegres de soles gigantes, casas torcidas y figuras de palitos, todas firmadas con un trazo infantil, vacilante, pero seguro. Cada dibujo era un fragmento de esperanza luminosa, una promesa silenciosa de un futuro en el que la lucha no sería tan intensa y el tiempo sería abundante. Tocó la superficie rugosa de un dibujo en particular, un retrato simplificado de él mismo y de su hijo, con corazones flotando en tonos rojos y rosas alrededor de sus cabezas. La textura del papel barato bajo sus dedos era real y profundamente reconfortante. El olor del niño era único e inolvidable, una mezcla de jabón infantil con esencia de manzanilla y el ligero perfume dulce de los sueños. Respiró hondo, tratando de almacenar ese olor en su memoria, para poder recordarlo más tarde, cuando estuviera en el turno de las 6 de la tarde, ocupándose de la limpieza pesada en pasillos fríos y esterilizados. Era un ancla emocional, un faro en la oscuridad del trabajo sin descanso. En la pequeña mesita de cabecera, junto a un vaso de agua medio lleno, descansaba el grueso expediente médico, el volumen de documentos que explicaba la urgencia de su triple jornada. Las hojas internas eran finas, manoseadas, y estaban llenas de terminología compleja e intimidante. No entendía la mitad de los términos clínicos, pero sabía el costo exacto de cada procedimiento y medicamento. Cada página era una carga financiera inmensa, pero también un incentivo innegociable para continuar. No podía fallar, no podía permitirse detenerse. La imagen de los ojos claros de su hijo parpadeando en un hospital lejano era la fuerza motriz que impulsaba cada músculo agotado. Se alejó lentamente, haciendo el menor ruido posible. La rutina de preparación era un ritual de silencio absoluto. El agua del grifo de la cocina tardaba una eternidad en calentarse, así que se contentaba con un lavado rápido y frío, un método brutal y eficaz para acelerar el metabolismo y alejar el sueño. El café, molido al momento en un ruidoso molinillo manual antiguo para ahorrar en granos premolidos, era el único capricho real del día. El aroma amargo y robusto llenaba el espacio con una fragancia oscura y fuerte, que contrastaba con el ligero olor a moho que provenía de la esquina del fregadero. Se puso su ropa de trabajo, pantalones de mezclilla desgastados hasta el punto de estar suaves, una camiseta sencilla y, por último, la pesada chamarra. La chamarra, que ya había visto demasiados inviernos e innumerables lavadoras, tenía un pequeño desgarro en el codo izquierdo que él remendaba regularmente con hilo oscuro. Una costura tosca, pero funcional y resistente. El tacto del nylon, un poco áspero y envejecido, era otra señal de que la jornada estaba a punto de comenzar de nuevo. Afuera, la niebla matinal envolvía la calle, convirtiendo las farolas lejanas en orbes borrosos y difusos. Podía sentir la humedad penetrando en la chamarra, la lluvia prometida a punto de caer en cualquier momento. Cogió la fiambrera cuidadosamente empaquetada, 2 sencillos sándwiches envueltos en papel de aluminio y una fruta madura, y la llave, un trozo de metal pesado y frío que representaba el único acceso a su refugio temporal. Miró el teléfono en silencio y comprobó la hora. 4:05. El horario era apretado, preciso, sin margen de error. Un retraso de 5 minutos en un trabajo significaba un retraso inevitable en el siguiente, desmantelando toda la precaria construcción de su supervivencia financiera y física. La presión de mantener la puntualidad era un peso invisible sobre sus hombros, más pesado que cualquier caja que pudiera cargar en el almacén. Imaginó mentalmente el camino, la rápida caminata hasta la parada de autobús, la sensación del asfalto mojado bajo las suelas, el irritante sonido del motor diésel al ralentí, la constante vibración del asiento desgastado. Se inclinó por última vez, no hacia su hijo dormido, sino hacia el mural de dibujos en la pared. Apretó los ojos, absorbiendo la alegría y la inocencia de esos colores vibrantes,
utilizando esa imagen como un escudo mental contra el agotamiento que ya se estaba apoderando de él, incluso antes de salir a la calle. Sabía que necesitaba ese impulso emocional. Necesitaba recordar el motivo de cada músculo dolorido, de cada hora robada al sueño necesario. Era por esa sonrisa, por la oportunidad de ver al niño crecer y prosperar, libre de las preocupaciones que lo consumían. La promesa era lo que lo movía. La cerradura chirrió suavemente cuando giró la llave. Un sonido de promesa renovada y de partida inevitable. Cerró la puerta con el máximo cuidado y delicadeza, sabiendo que la próxima vez que la abriría sería casi 20 horas después, con los pies pesados y la mente dando vueltas con el cálculo mental de los centavos ganados y ahorrados. El pasillo del edificio olía a productos de limpieza viejos y humedad estancada, un olor que asociaría para siempre con el esfuerzo incansable. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La camiseta de poliéster del uniforme, que aún llevaba puesta, parecía retener todo el frío de aquella tarde gris, un frío que no provenía solo de la temperatura ambiente, sino de un vacío repentino y cortante que se había abierto en su pecho. Apretaba las manos en el bolsillo de los pantalones, sintiendo la textura áspera y ligeramente aceitosa de la tela que durante meses había sido su segunda piel. La calle parecía moverse a cámara lenta, las luces de los vehículos formando rastros largos y borrosos, mientras él trataba de procesar la velocidad implacable e injusta con la que su principal fuente de ingresos había sido extinguida. Un solo retraso, motivado por una madrugada de vigilancia junto a su hijo febril, y el castillo de naipes que había construido con tanto sudor se derrumbaba, dejándolo solo con el olor residual del café fuerte y el eco de la voz fría y burocrática del gerente. El aire de la noche traía el olor de la tierra húmeda, mezclado con el aroma lejano de alguna cocina preparando la cena, un olor que normalmente le haría pensar en el confort, pero que ahora solo acentuaba la sensación de desubicación. Estaba agotado, pero el cansancio físico se veía eclipsado por una fatiga mental abrumadora. Sus ojos vagaban por el paisaje urbano, pero solo veía números. El objetivo de ahorro que ahora parecía una cima inalcanzable, los costos fijos que no esperaban a nadie, y el rostro de su pequeño, la única razón de toda esa maratón. El recuerdo del rostro de su hijo era un faro incandescente en la oscuridad. Recordaba el sonido específico de su risa, un sonido cristalino y ligero, que parecía vibrar en las delgadas paredes de su pequeño departamento alquilado. El niño tenía una forma particular de enrollar el extremo de la cobija azul marino en la mano mientras dormía, y el padre, incluso en las horas más profundas de la madrugada, podía distinguir ese suave ruido de fricción, una señal de que, por el momento, todo estaba bien. Esa cobija, gastada y con una mancha descolorida de jugo que el padre nunca pudo quitar por completo, era un artefacto de seguridad, tanto para su hijo como para él mismo. El padre comenzó entonces a caminar. Cada paso era un ejercicio consciente para alejar la parálisis. Repasaba mentalmente los detalles sensoriales de sus otras dos ocupaciones, tratando de calcular cuántas horas más necesitaría exprimir de cada una para compensar la pérdida. Estaba el turno de mañana en el almacén de distribución. El aire allí era permanentemente frío, impregnado del olor metálico de los embalajes de cartón húmedos y del sonido constante y agudo de las carretillas elevadoras. Sus dedos aún conservaban la memoria táctil de sostener cajas pesadas, la presión de la cinta adhesiva áspera bajo los guantes de trabajo, que ya estaban rotos en los nudillos. Había desarrollado una coreografía silenciosa para moverse rápidamente por los estrechos pasillos, evitando las miradas de los supervisores, siempre concentrado en terminar su cuota antes de que el sol estuviera en lo alto, lo que le permitía correr desesperadamente hacia su segundo trabajo. El segundo trabajo, el que acababa de perder, implicaba el constante bullicio y el calor húmedo de la cocina industrial. Allí, el aroma omnipresente era una potente mezcla de aceite de cocina, ajo frito y el vapor dulce y agrio de las salsas. La superficie del suelo de baldosas,
Aunque se limpiaba periódicamente, siempre parecía tener una fina capa de grasa resbaladiza, y recordaba el esfuerzo que hacía para mantener el equilibrio mientras corría con bandejas llenas. El ruido de los cubiertos al caer, el chisporroteo de la plancha caliente y la urgencia de las llamadas de los cocineros eran un ruido blanco caótico que había aprendido a filtrar, concentrándose solo en la punta del lápiz y en el bloc de pedidos. Había perdido la cuenta de cuántas noches había vuelto a casa con el cabello oliendo a humo y el cansancio pesando sobre sus párpados. Y, por supuesto, estaba la tercera jornada, la más solitaria, la que llenaba las horas muertas entre el anochecer y el amanecer, cuando la ciudad se quedaba en silencio. Su trabajo como conserje nocturno en un complejo de oficinas abandonado estaba marcado por un silencio opresivo, solo interrumpido por el zumbido lejano del sistema de ventilación y el eco aterrador de sus propios pasos en los pasillos de mármol pulido. La tenue y amarillenta luz de las lámparas de seguridad creaba sombras fantasmales, y él pasaba horas observando los monitores de seguridad, luchando contra el aburrimiento tanto como contra el cansancio. Aprovechaba ese tiempo para repasar mentalmente las tareas escolares de su hijo o para planear las comidas baratas y nutritivas que les prepararía. La mayoría de las noches, escribía mentalmente listas de agradecimiento, obligándose a centrarse en las pequeñas victorias. La sonrisa matutina de su hijo, un día sin fiebre, el pequeño depósito que había conseguido hacer en la cuenta de emergencia. La cuenta de emergencia. Su corazón dio un doloroso salto. Llevaba consigo un pequeño cuaderno gastado, con la tapa azul descolorida, donde anotaba meticulosamente cada centavo. Era un ritual casi sagrado. El tacto del bolígrafo sobre el papel, el sutil sonido al pasar las páginas, la mirada fija en la columna saldo necesario. En esa página, había marcado con un círculo rojo el número total. Cada semana, el círculo parecía un poco más pequeño, pero ahora, con la pérdida de su empleo principal, el círculo se había expandido de nuevo, volviendo a engullir todo su horizonte. Se detuvo bajo una marquesina, sintiendo la vibración del aire acondicionado de un edificio comercial abandonado. El olor a concreto y polvo era agobiante. Sacó el cuaderno de su bolsillo, sus manos sudorosas, marcando el papel fino. La tinta de una antigua anotación estaba ligeramente borrosa, tal vez por una salpicadura de agua o, más probablemente, por una lágrima seca. No se permitía llorar. No allí, no ahora. El llanto era un lujo que consumía energía, y necesitaba cada julio disponible para recalibrar su estrategia. El recuerdo que le vino a la mente fue de un día soleado, cuando él y su hijo habían ido a un pequeño parque público. El niño, que entonces tenía 6 años, estaba maravillado con el columpio, riendo descontroladamente mientras su padre lo impulsaba hacia el cielo. En ese momento, el peso de los 3 trabajos, las horas de sueño robadas y la constante ansiedad financiera habían desaparecido. Solo había el sonido de la risa pura y la sensación del viento en la cara. Era por esa risa que soportaba el olor a aceite, el frío del almacén y la soledad de la noche. Era su ancla, el motor que le impedía hundirse. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente el aire frío. El sabor metálico de la derrota comenzó a disiparse, sustituido por la renovada urgencia de proteger esa risa. Necesitaba un plan. Necesitaba convertir el agujero negro del despido en una nueva oportunidad, aunque, en ese momento, el único sentimiento que lo invadía era la fría sensación de que estaba comenzando la carrera de nuevo, solo que ahora con un peso extra a sus espaldas. La prioridad de encontrar una nueva fuente de ingresos que fuera compatible con sus otras 2 extenuantes jornadas laborales y que aún le permitiera algo de tiempo para la paternidad, se convertía en un rompecabezas demencial. Miró al cielo nocturno que, a pesar de las luces de la ciudad, permitía vislumbrar algunas estrellas pálidas. Parecían lejanas e indiferentes, pero se concentró en la luz más brillante que podía distinguir, transformándola simbólicamente en esperanza.
La esperanza era un recurso no renovable, y tenía que administrarla con cuidado. Ahora sus pasos eran más firmes, impulsados no por el pánico, sino por una determinación férrea. Sabía que la próxima semana sería una mezcla caótica de entrevistas de trabajo de última hora, noches casi sin dormir, y la necesidad de mantener la fachada de normalidad para su hijo. Tenía que ocultar la desesperación bajo una capa de sonrisas e historias de aventuras. Tenía que ser el héroe que su hijo dibujaba. Imaginó el calor de la pequeña estufa de su departamento y el sencillo olor del arroz cocinándose, el único lujo reconfortante que podían permitirse. La simplicidad de su vida era, irónicamente, lo que la hacía tan frágil. Cualquier sacudida, como esta, amenazaba con derrumbarlo todo. Pero la resiliencia era la única moneda que le quedaba. Siguió caminando, visualizando cada detalle del camino a casa. La grieta en el concreto cerca de la esquina, el poste de luz que parpadeaba rítmicamente, el sutil sonido de las sirenas en la distancia que parecía ser el eterno acompañamiento musical de la ciudad. Sentía el peso del celular en su bolsillo, sabiendo que los mensajes de texto de los acreedores y los recordatorios de las cuentas por pagar lo esperaban, pero los ignoraría durante unas horas más. Por ahora se permitiría solo la tarea física de moverse y la tarea mental de trazar un nuevo mapa, uno que lo llevara de regreso a la seguridad y a la promesa de un futuro estable para su hijo. El viento helado le azotaba la cara, pero él apretaba el cuaderno contra su pecho, un recordatorio físico de que el proyecto de vida de su hijo no podía verse interrumpido por un contratiempo burocrático. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El olor a desinfectante industrial era lo primero que penetraba en sus sentidos cada madrugada. Una niebla química y punzante que prometía limpieza, pero que, para él, solo señalaba el comienzo de otro ciclo de cansancio casi insoportable. Sus músculos gritaban incluso antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte. La chaqueta de trabajo, pesada y de un tejido sintético áspero, rozaba su piel, ya marcada por la fricción constante y la falta crónica de sueño reparador. Cada movimiento de la escoba, cada inclinación para escurrir el trapeador en el ruidoso balde de metal, iba acompañado de un gemido silencioso de su columna vertebral, que parecía haber envejecido décadas en solo unos meses de triple jornada. La luz fluorescente del vasto complejo de oficinas donde trabajaba en el primer turno era fría y despiadada, resaltando el polvo que luchaba por eliminar y exponiendo las profundas ojeras que se habían vuelto permanentes bajo sus ojos. El silencio de esas horas solo se veía interrumpido por el chirrido rítmico del carrito de limpieza, y lo que era más doloroso, por los ecos de un recuerdo preciado. Se aferraba a ese recuerdo como un náufrago a la única tabla en un mar embravecido, el sonido de la risa clara y cristalina de su hijo, Leo, en un día soleado. No era una risa fuerte o traviesa, era un murmullo de pura alegría, desencadenado por algo tan simple como él, el papá, haciendo muecas mientras preparaba el desayuno en la diminuta cocina del departamento. Ese recuerdo específico tenía un calor, un olor a pan tostado y mantequilla derretida, que contrastaba cruelmente con la frialdad estéril del ambiente de trabajo. Sentía el peso del tiempo sobre sus hombros, no solo las horas que se arrastraban, sino los meses de esfuerzo acumulado, depositados metódicamente en una gran jarra de vidrio que permanecía escondida bajo el piso suelto en la esquina de su armario. El dinero, meticulosamente doblado o en forma de pesadas monedas, representaba una esperanza tangible. No pensaba en la cantidad total, sino en lo que cada billete le permitía comprar. Un día menos de espera, una oportunidad más de ver a su hijo sano de nuevo, corriendo y jugando sin la restricción de la fragilidad que lo afligía. Entre su primer y segundo trabajo, el de repartidor, que le obligaba a navegar por el caótico tráfico y el humo caliente de la ciudad, intentaba robar 20 minutos de descanso en el asiento trasero de su vieja camioneta. La tapicería estaba gastada. Olía a diésel y sudor, pero para él era un santuario.
Mientras el sol del mediodía se filtraba por las ventanas polvorientas, sacaba de su cartera una foto arrugada. En la foto, Leo sostenía un peluche gastado, sonriendo con la boca llena de dientes de leche. La textura de la foto en sus dedos era un recordatorio constante de su propósito, un hilo de acero que le impedía derrumbarse bajo la abrumadora presión. Con un esfuerzo de concentración, casi podía sentir el peso de la mano de Leo en la suya, la confianza implícita en ese apretón infantil. El segundo trabajo era implacable. Exigía atención constante, agilidad y la capacidad de lidiar con la frustración del tiempo perdido en el tráfico. Cada minuto perdido era un golpe al poco margen que tenía para llegar a tiempo al tercer trabajo. El calor dentro del vehículo era agobiante durante el verano. El aire acondicionado había dejado de funcionar hacía meses, y la humedad pegaba el uniforme a su piel. Bebía agua a pequeños sorbos, tratando de conservar la energía, repitiendo mentalmente la cuenta atrás para el día de la intervención médica. Cuando llegaba la noche y comenzaba su tercer turno, trabajando como reponedor de existencias en una enorme instalación de almacenamiento que funcionaba a las 24 horas, el cansancio alcanzaba su punto máximo. El zumbido constante de las luces LED del almacén, mezclado con el ruido mecánico de las carretillas elevadoras lejanas, creaba una banda sonora hipnótica e inquietante. La soledad de esas horas era profunda. Se movía por pasillos interminables de estantes altos. Cada caja que levantaba y colocaba era un acto de resistencia física y mental. El aroma era una mezcla de cartón nuevo, plástico y el olor metálico y frío del concreto. Su mente estaba confusa y las figuras en las sombras parecían moverse lentamente, fruto de la privación del sueño. Había desarrollado una rutina casi robótica para engañar al cuerpo. Contaba los pasos, calculaba el peso de las cajas, creaba pequeñas melodías silenciosas en su cabeza para mantener la concentración. Cada hora, se permitía un minuto para estirar el cuello y mirar el cielo nocturno a través de la alta claraboya del almacén, un pequeño cuadrado de profunda oscuridad salpicado de estrellas lejanas. Esa visión efímera del universo infinito le recordaba que sus problemas, aunque gigantescos para él, eran solo un punto minúsculo en el gran esquema de las cosas, pero no disminuían la urgencia de su misión. La lucha contra el reloj era diaria y cruel. Había ajustado su horario al límite de la locura. Cada transición entre trabajos estaba cronometrada con precisión militar. La alarma de su celular, un sonido estridente y ligeramente distorsionado, era su enemigo y su salvador. A veces, el sonido parecía provenir de una distancia inmensa, como si estuviera sumergido en un sueño profundo, luchando por volver a la superficie de la conciencia. El dolor de cabeza era un compañero constante, palpitando en la parte posterior de su frente, un recordatorio físico de su fragilidad. La visión nocturna, comprometida por el agotamiento, hacía que los faros de los coches parecieran aureolas brillantes y que las líneas de la carretera se entremezclaran momentáneamente. Siempre recordaba el consejo que su madre le había dado años atrás. La persistencia es el motor que impulsa la esperanza. No podía darse el lujo de detenerse, no importaba el dolor en las articulaciones, la irritación constante en la garganta o la terrible sensación de estar siempre a destiempo. Todo era soportable por la imagen de Leo, sano y vibrante. Estaba tan cerca. La jarra de vidrio estaba casi llena. El metal frío de las monedas y la aspereza del papel moneda se acumulaban, lo que indicaba que el sacrificio se estaba acercando a su objetivo intermedio. La responsabilidad pesaba más que cualquier caja que levantara. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El olor a desinfectante industrial y café viejo flotaba en el aire de esa pequeña oficina, una mezcla familiar que Elías había aprendido a asociar con el olor del esfuerzo y, irónicamente, de su única esperanza. La puerta acababa de cerrarse detrás de él, pero el eco seco de la voz de su gerente, grave y desinteresada, aún resonaba en sus oídos. Lo sentimos, Elías, pero la política de puntualidad es clara.
y necesitamos a alguien que pueda cumplir con el horario completo sin excepciones. ¿Qué política? La política de no preocuparse por un hombre que dormía solo 4 horas por noche, compaginando 3 trabajos y una emergencia de salud familiar. Sintió el peso de la identificación de plástico barato deslizarse de su camisa y caer sobre la alfombra de color indefinido, que parecía un tapiz de migajas y polvo acumulado tras años de negligencia. El sonido del plástico al golpear el suelo fue minúsculo, casi inaudible en el bullicio de la oficina, pero para Elías sonó como un cañonazo, el disparo que derribaba la torre financiera que había estado construyendo ladrillo a ladrillo. No se agachó para recogerlo. La tarjeta ya no era suya, y la humillación del momento le paralizaba los miembros. La fría luz fluorescente sobre su cabeza zumbaba con un tono constante y agudo, un ruido blanco irritante que, en las últimas semanas de privación de sueño, se había vuelto casi insoportable, mezclándose con el incesante latido detrás de sus ojos. Sus ojos ardían, rojos y secos, como si hubieran sido pulidos con lija gruesa. Intentó parpadear, forzando la humedad, pero solo sintió la aspereza de sus párpados cansados. El cansancio era un ancla de plomo que pesaba sobre sus hombros, encorvando su postura, una carga invisible que llevaba desde que el diagnóstico había puesto su mundo patas arriba, meses atrás. El olor a papel reciclado y tóner de impresora invadía sus fosas nasales, un aroma que antes significaba estabilidad, y ahora era solo la fragancia de la derrota momentánea. Cerró los ojos por un instante y la oficina desapareció, sustituida por el blanco estéril y reconfortante de la habitación del hospital. Podía sentir el ligero olor a loción para las manos y alcohol, el aroma peculiar que se adhería a su ropa después de pasar la noche junto a la cama de Luca. Luca, su pequeño rayo de sol, la razón de cada respiración y cada hora extra. Elías casi podía oír la respiración rítmica de su hijo, el sonido suave y regular que le daba paz, a pesar de los tubos finos y transparentes que parecían telarañas conectadas a sus pequeños brazos, contrastando con su piel pálida y delicada. La visión de esas máquinas, con sus gráficos digitales subiendo y bajando en ondas verdes y azules, era una imagen que estaba permanentemente grabada en su retina, incluso cuando estaba en la oscuridad. Recordó la última vez que Luca había reído de verdad, una risa burbujeante y contagiosa que le hacía vibrar las costillas de alegría. Había sido 2 semanas antes, cuando Elías había encontrado un viejo peluche olvidado, un pequeño animal marino de color azul celeste, con grandes ojos bordados, que Luca había perdido hacía meses. La sonrisa de Luca, la forma en que sus ojos marrones brillaban de pura alegría, era la imagen que Elías utilizaba como escudo contra la corrosiva desesperación. Era por esa sonrisa que soportaba el frío de la madrugada en el almacén de distribución, su segundo trabajo, cargando pesadas cajas bajo las amarillentas luces de sodio, y la sutil humillación de limpiar baños, el tercero, usando gruesos guantes de hule que le dejaban las manos sudorosas y arrugadas. El pequeño animal marino de color azul celeste. El color era tan vivo, un contraste llamativo con las sábanas blancas almidonadas del centro de salud. Recordaba la textura áspera de la tela, un poco gastada y descolorida, que le traía el recuerdo de las tardes soleadas en el parque, antes de que la nube oscura se instalara sobre sus vidas. Ese recuerdo lo reconfortaba, un pequeño brasero de esperanza contra la escarcha de la realidad que se intensificaba a cada hora. Sintió un cosquilleo en la punta de la nariz, presagio de lágrimas que se negaba a derramar en ese pasillo. El cuerpo de Elías protestó violentamente. Cada músculo estaba tenso y rígido, pidiendo a gritos un descanso que nunca llegaba. Su pierna derecha, en particular, le latía con un dolor sordo, resultado de pasar largas horas de pie sobre el frío e implacable piso de cemento del almacén durante el turno de noche. Recordó la sensación de las pesadas botas de seguridad, el cuero gastado y agrietado, y el aislamiento térmico insuficiente que le hacía hormiguear los dedos de los pies, incluso bajo varias capas de calcetines gruesos y desparejados.
El sonido constante de las carretillas elevadoras retrocediendo, el pitido agudo, era otra melodía de agotamiento que llevaba consigo, grabada en su hipocampo, lista para reproducirse en momentos de silencio forzado. Y ahora, ese trabajo de oficina, el único que le pagaba un salario diurno y le ofrecía un plan de salud básico, aunque insuficiente para las necesidades de Luca, había desaparecido. Elías sintió que el vacío financiero se abría como un pozo sin fondo en su estómago, una sensación de frío vértigo. ¿Qué haría? Había calculado meticulosamente cada centavo, cada hora extra de limpieza, planeando la ruta más eficiente entre el hospital, la oficina, el almacén y el trabajo de limpieza, cronometrando el sueño como si fuera una sesión de terapia intensiva, vital e innegociable, pero siempre escaso, siempre incompleto. Recordó el sabor amargo y metálico en la boca que le provocaban la ansiedad y el cansancio extremo. Era como si estuviera masticando monedas antiguas o hierro oxidado. Necesitaba agua desesperadamente, pero la idea de caminar hasta la fuente que estaba en la esquina del pasillo parecía exigir una maratón de esfuerzo y planificación logística. La textura de la pared de yeso pintada de beige claro, ligeramente áspera bajo sus dedos, era lo único real que podía sentir, el ancla que lo devolvía al catastrófico presente. Apoyó la frente fría en la superficie, tratando de absorber un poco del frío, para calmar el dolor de cabeza punzante que le provocaba la falta crónica de sueño. Era un dolor que se movía, comenzando en la nuca y subiendo hasta la frente, presionando los huesos de los ojos, una presión interna constante. El color del cielo exterior visto a través de la pequeña ventana de vidrio esmerilado al final del pasillo era un azul pálido e indiferente, casi blanquecino por el exceso de luz solar. Elías apenas había notado el amanecer en las últimas semanas, siempre aplastado entre turnos o atrapado en la penumbra de la sala de espera del centro médico, donde la luz era siempre suave e indirecta. El sol ahora parecía un lujo, un desperdicio de luz que no podía permitirse apreciar en su estado de alerta total. Recordó vívidamente el olor del limpiador de pisos de cereza artificialmente dulce que usaba durante su turno de limpieza en el enorme edificio comercial. El olor era tan potente que le quemaba las fosas nasales, una máscara olfativa agresiva para el persistente olor a basura, moho y comida en mal estado que persistía en los rincones de las oficinas y los pasillos de servicio. Odiaba ese olor artificial, pero era el olor del dinero que compraba el medicamento más caro, el que mantenía a Luca estable. Sus dedos, callosos por el trabajo manual en el almacén y resecos por los agresivos productos químicos de limpieza, estaban ligeramente hinchados y enrojecidos. Miró las profundas líneas de sus palmas, mapas de su viaje, cada pliegue y arruga contando una historia de esfuerzo continuo y sacrificio silencioso. Pensó en lo pequeñas y suaves que eran las manos de Luca, y en cómo anhelaba el día en que las manos de Luca volvieran a estar fuertes y sanas, sosteniendo balones de fútbol y no tubos de suero. El silencio del pasillo, ahora que la puerta estaba cerrada y las conversaciones de la oficina parecían lejanas, era ensordecedor. No era un silencio de paz, sino un silencio opresivo, lleno de posibilidades perdidas y urgencias renovadas. Podía distinguir el sonido lejano del tráfico, un murmullo constante de la ciudad que continuaba su marcha indiferente, ajena a la catástrofe personal que se desarrollaba en su pequeña burbuja de realidad. Necesitaba moverse, pero la gravedad parecía 10 veces más fuerte, sujetándolo al suelo de moqueta sucia. Recordó la textura de la cobija favorita de Luca, una tela de franela con dibujos de pequeños cohetes y planetas, ahora guardada cuidadosamente en un cajón del hospital para evitar la contaminación. Era lo único que traía un pedazo de casa a ese ambiente clínico e impersonal. Casi podía sentir el peso y la familiaridad de la tela en sus manos, la suavidad contra su piel áspera. Esa manta era un talismán, un recordatorio físico de por qué tenía que seguir luchando, aunque ahora tuviera un tercio menos de poder financiero. Era padre, y los padres no se rinden.
Una sensación de frío comenzó a recorrer su espina dorsal. No el frío literal del aire acondicionado excesivo, sino el frío de la incertidumbre absoluta. Palpó el bolsillo de sus pantalones de sarga, sintiendo la rugosidad de la tela del forro y el pequeño volumen de la cartera que contenía solo unos cuantos billetes arrugados. El último resto del pago de su turno de limpieza del sábado. El cálculo mental comenzó de nuevo, rápido y desesperado, martilleando en su cabeza como una cuenta atrás. Restar el alquiler, restar los gastos médicos no cubiertos, restar la comida. El resultado era siempre el mismo, un déficit aterrador, un agujero negro financiero que crecía cada día. Necesitaba una solución, y rápido. Necesitaba un cuarto trabajo, tal vez. Pero, ¿dónde encontraría las horas? El día ya se había alargado hasta el punto de ruptura física y mental. Sus ojos se cerraron de nuevo, buscando refugio en la oscuridad momentánea, lejos del zumbido agudo y la cruel luz fluorescente. La misión era clara: levantarse, limpiar el polvo invisible de la humillación y encontrar el siguiente paso, el siguiente ladrillo para reconstruir la torre caída. El olor a desinfectante y café viejo parecía seguirlo, un recuerdo constante del sacrificio y la pérdida. Respiró hondo, absorbiendo el aire enrarecido y seco. Tenía que seguir moviéndose, aunque solo fuera 1 milímetro cada vez, porque la vida de Luca dependía de su capacidad para avanzar. La lucha era por Luca, y por Luca encontraría la fuerza que no sabía que tenía, renegociando el tiempo y el agotamiento. No podía permitirse el lujo de caer en la desesperación total, solo la tristeza momentánea y la necesidad urgente de recalibrar la ruta, transformando el pánico en una planificación fría y estratégica. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. El peso del despido no era solo emocional, era físico, una presión abrumadora que se manifestaba como un nudo apretado en la base del estómago y un dolor punzante que subía por la nuca, mezclándose con la fatiga crónica que se había instalado en su cuerpo hacía meses. Estaba allí, parado en la acera agrietada, con la fría brisa nocturna barriendo la zona industrial, llena del olor a asfalto caliente y vapores metálicos, un duro contraste con el calor sofocante de la pequeña sala, donde el gerente había pronunciado las frías palabras sobre la política de la empresa y la falta de flexibilidad. Las llaves del coche, que descansaban pesadamente en el bolsillo de sus vaqueros raídos, parecían ahora hechas de plomo, y cada movimiento para cogerlas exigía un esfuerzo monumental que iba más allá de la simple inercia muscular. Observó el edificio gris, imponente y sin alma, donde había pasado innumerables horas moviendo cajas, apilando inventario y sonriendo, a pesar del cansancio que lo perforaba como fragmentos de vidrio invisibles. Cada minuto que pasaba allí era una inversión directa en la salud de su hijo, una moneda de cambio preciosa. Ahora, esa fuente se había secado, no por falta de esfuerzo, sino por un pequeño retraso, inevitable, causado por la urgente necesidad de asegurarse de que su hijo tomara la medicación a la hora exacta, antes de salir corriendo a su turno de mañana. Ese retraso de 10 minutos que le ahorraron una mañana de fiebre y malestar al pequeño, le costó el sustento de su familia. Al alejarse de la puerta de hierro oxidada, se permitió un momento de dolorosa introspección. El sonido de sus propios pasos en la grava, un sonido seco y solitario, parecía amplificado en el silencio de esa hora tardía. Recordó la sensación de los guantes de trabajo, gruesos y llenos de suciedad impregnada que nunca se iba por completo, incluso después de lavarlos. La textura áspera del material, los callos en las palmas de las manos que se habían formado y endurecido, testigos silenciosos de 3 trabajos simultáneos. 3 trabajos. El trabajo en el almacén durante el día, la limpieza de oficinas a media tarde y la entrega nocturna de suministros médicos, una ruta que lo llevaba por carreteras secundarias mal iluminadas y exigía una concentración casi sobrenatural, incluso cuando sus ojos ardían por la falta de sueño. Dentro de su vehículo,
una vieja camioneta descolorida a la que cariñosamente llamaba el tanque, el mundo exterior parecía ligeramente amortiguado. El olor interior era una mezcla compleja de café frío olvidado en un vaso térmico, el aroma dulce y metálico del desinfectante hospitalario, remanente de su turno de entregas, y el olor persistente de la tapicería vieja y calentada por el sol de la tarde. Giró la llave. El motor tosió, dudó durante un angustioso segundo, y finalmente arrancó, emitiendo el familiar y reconfortante ruido que era casi una señal de vida. Los faros atravesaron la oscuridad, revelando fragmentos del camino. No solo se dirigía a casa, huía del vacío. Su mente, a pesar del cansancio, iba acelerada, repitiendo los números. El costo de los tratamientos, la factura del especialista, el alquiler mensual del pequeño y estrecho departamento, donde la pintura se descascaraba cerca del zócalo, y el aire acondicionado de la ventana hacía un ruido constante de clic, 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 como un reloj implacable. Cerró los ojos por un segundo, solo un parpadeo, lo suficiente para evocar la imagen nítida y central de su vida. Su hijo, su sonrisa radiante, incluso cuando los medicamentos lo dejaban somnoliento, la forma en que los rizos claros caían sobre su frente, la fragilidad palpable de ese pequeño cuerpo, que había jurado proteger con cada gramo de su energía, cada fibra de su determinación. El recuerdo del hospital regresó con fuerza, no el dolor, sino los detalles sensoriales, el olor a alcohol y lavanda, el sonido suave, casi hipnótico, de los monitores cardíacos marcando el ritmo de la vida, el tacto frío del metal de la cama cuando sostenía la manita de su hijo, tratando de transmitirle fuerza en silencio. Podía recordar exactamente la textura de la manta azul pálida, áspera bajo sus dedos callosos. Esos momentos, esa cercanía silenciosa, eran su combustible más potente, más eficaz que cualquier café o siesta robada. Agarró el volante, sintiendo el vinilo agrietado bajo sus dedos. La carretera que tenía delante era un borrón de luces de sodio. Intentó organizar el caos mental. El trabajo de limpieza, aunque mal pagado, era el más flexible y aún le quedaba. El turno de repartos, el más agotador, terminaba a las 4 de la mañana, pero era crucial. Ahora necesitaba urgentemente llenar el vacío que había dejado el almacén. Un hueco que no era solo financiero, sino un hueco en el horario que, irónicamente, ahora le daba más tiempo, pero cero recursos. El agotamiento era tan profundo que se manifestaba como un entumecimiento que le impregnaba los huesos. Estiró las piernas, sintiendo el doloroso chasquido en las rodillas. Echó un vistazo al asiento del copiloto, donde yacía la mochila de su hijo, olvidada después de la carrera de la mañana. Dentro, sabía que había un dibujo hecho con crayones, una representación colorida de un superhéroe volando, con la leyenda garabateada, «Papá fuerte». Esa pequeña prueba de amor era un recordatorio constante de la apuesta que estaba haciendo contra el destino. Encendió la radio, buscando distracciones. Una música suave y genérica llenó la cabina, pero apenas la escuchaba. La única música en su cabeza era la cuenta atrás de sus reservas financieras, un tic-tac mental que se aceleraba peligrosamente. Necesitaba algo rápido, algo que no requiriera un largo proceso de entrevistas, algo que pagara lo suficiente para mantener los tratamientos al día. La ciudad, vista a través del parabrisas empañado, parecía indiferente a su lucha. Edificios altos y brillantes, ventanas iluminadas llenas de vidas que parecían tan lejanas de su realidad, de turnos dobles y comidas rápidas consumidas de pie. Se preguntó si aquellas personas en las oficinas sabían lo que era realmente el cansancio. El tipo de cansancio que hacía que los músculos temblaran incontrolablemente y la vista se nublara al menor movimiento brusco. El olor a tierra mojada comenzó a entrar por las ventanas, mezclándose con el aire frío de la noche, mientras se acercaba a la zona residencial. La noche estaba extrañamente silenciosa, y esa quietud parecía gritar la magnitud de su nueva situación.
El desempleo no era solo la pérdida de un salario, era la pérdida de un pilar de seguridad, no para él mismo, sino para la persona más importante de su vida. Tenía que ser creativo, tenía que ser rápido, tenía que ser 10 veces más fuerte de lo que había sido hasta ahora. El despido, por muy destructivo que fuera en ese momento, no sería el punto final. Solo sería un doloroso desvío. Se repetía a sí mismo como un mantra silencioso las palabras que solía decir su propia madre. La fuerza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la velocidad con la que te levantas. Pensó en los anuncios de empleo que había visto en línea, en la letra pequeña sobre los requisitos de experiencia y los horarios fijos. La flexibilidad era un lujo que no podía permitirse, pero era lo que la situación de su hijo exigía. Tendría que buscar lo que nadie más buscaba: los turnos rechazados, los trabajos que exigían un mayor sacrificio físico o temporal. El volante chirriaba ligeramente en cada curva. Estaba casi en casa. La vista de la calle oscura, con los árboles proyectando sombras largas y fantasmales, le proporcionó un pequeño alivio. Allí estaba su refugio, el lugar donde por fin podía quitarse los zapatos y fingir, durante unas preciosas horas, que el mundo exterior no se estaba derrumbando. Sabía que, tan pronto como cruzara el umbral, el agotamiento sería sustituido por la necesidad de ser el padre presente, el cuidador paciente, el héroe del pequeño. Tenía que limpiarse la cara, respirar hondo y dejar atrás toda la frustración y la humillación de ese día. La lucha continuaba, inquebrantable, exigiéndole todo lo que tenía y mucho más. La perseverancia era la única opción que le quedaba. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. Elías se recostó contra la pared de ladrillos rugosos, el material seco y ligeramente caliente transmitiendo una extraña vibración a través de la fina tela de su camisa de trabajo. La carta de despido, entregada en un sobre fino e insípido, parecía flotar en su mente, un fantasma silencioso burlándose de su esfuerzo. Podía oler el aceite de motor y el asfalto caliente que subía de la calle, un aroma denso y familiar de la vida urbana que, en ese momento, parecía asfixiarlo. El sol de la tarde descendía perezosamente, pintando el cielo con tonos bronce y carmesí, colores que deberían ser vibrantes, pero que él solo veía como un morado herido, un reflejo de su estado interior. Sus ojos se fijaron en el suelo, examinando el patrón aleatorio de grietas en el cemento gris, cada línea pareciendo un mapa complejo y sin sentido de su propio viaje. Había un pequeño mechón de hierba que crecía obstinadamente en la junta de dilatación, una minúscula isla de vida que desafiaba la esterilidad del concreto. Envidiaba la silenciosa resistencia de esa hierba. El agotamiento era un peso físico, no solo mental. Parecía que sus huesos estuvieran hechos de plomo fundido. Podía enumerar, en un orden casi ritualístico, los puntos de dolor crónico. El pinchazo agudo en la base de la columna, herencia del turno de mañana apilando cajas pesadas en el centro de distribución, el ardor persistente en las plantas de los pies, fruto de las horas ininterrumpidas de pie en la cocina industrial de su segundo trabajo, y la tensión sorda en la nuca, resultado de vigilar pantallas estáticas durante las largas noches de seguridad. Cada uno de esos trabajos tenía un olor distinto, una firma olfativa que ahora se mezclaba en un cóctel amargo de fracaso y esfuerzo. El primer trabajo olía a cartón seco y frío, con un toque metálico de máquinas y grasa industrial. El sonido era el incesante y mecánico bip, bip, bip de las carretillas elevadoras, un ritmo que invadía sus sueños. El segundo, el restaurante, era el olor acre del ajo caramelizado y la grasa de freír, que nunca se iba de su ropa, por mucho que la lavara. Era el ruido frenético de las sartenes chocando y los pedidos gritados en medio del silbido constante de las llamas de la estufa. El tercero, la seguridad nocturna, era un olor neutro, casi estéril, solo roto por el débil aroma del café recalentado y el silencio opresivo, interrumpido por el chirrido ocasional del viejo sistema de ventilación,
un sonido que resonaba en el vacío de la noche. Cerró los ojos e, inmediatamente, en contraste con la oscuridad de los párpados, apareció la imagen de su hijo. El niño, con su piel pálida y su cabello suave como plumón, era la única razón de toda esa tortura autoinfligida. Casi podía sentir la textura de la pequeña mano de su hijo agarrada a su pulgar, la presión ligera pero firme, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la inmensidad de su responsabilidad. Recordó la última vez que lo vio reír a carcajadas, un sonido cristalino y puro que parecía tener la capacidad de purificar el mundo. Esa risa era el sonido que estaba tratando de comprar con cada hora, cada gota de sudor, cada momento de sueño robado. El objetivo, la cantidad exacta de fondos necesarios para el procedimiento especializado que el niño necesitaba, brillaba en su mente como un faro lejano y casi inalcanzable. Había llegado tan cerca, tan dolorosamente cerca. La pérdida de este trabajo significaba que la meta acababa de ser empujada hacia atrás, hacia un horizonte aún más nebuloso. La luz del poste sobre él comenzó a parpadear erráticamente, un defecto eléctrico que parecía sincronizado con el temblor interno de su pecho. Observó a los insectos volando en círculos caóticos alrededor de la lámpara defectuosa, atraídos por la engañosa promesa de la luz. Sintió una melancólica afinidad con esos pequeños seres. Ellos también estaban atrapados en un ciclo incesante de atracción y frustración. Elías sacó de su bolsillo un pañuelo de papel arrugado y observó el sutil movimiento del aire a su alrededor, la pequeña ráfaga de viento que apenas movía las ramas secas del solitario árbol plantado en la acera. Notó cómo la sombra del árbol se alargaba y se distorsionaba a medida que el sol se hundía aún más, transformando formas familiares en figuras alargadas y extrañas. La superficie de concreto a su lado estaba marcada por restos de chicle endurecido, pequeñas manchas oscuras que contaban historias silenciosas de pies apresurados y momentos descuidados. Respiró hondo, tratando de estabilizar el ritmo acelerado de su corazón. El aire nocturno comenzaba a traer consigo la fría humedad, un recordatorio de que el tiempo no se detenía para su dolor. El olor de la lluvia inminente se mezclaba con el olor del agotamiento y la contaminación, creando una fragancia pesada y cargada de presagio. Tenía que recalcular. Tenía que visualizar el siguiente paso. No podía permitirse el lujo de detenerse. El pensamiento de su hijo, esperándolo, dependiendo únicamente de su capacidad para soportar lo insoportable, era el único motor que aún funcionaba en su cuerpo destrozado. Recordó una mañana, meses atrás, cuando Leo lo despertó de una siesta de 20 minutos para mostrarle un dibujo de un superhéroe. El superhéroe no tenía capa ni poderes mágicos, pero vestía un uniforme de conserje y tenía una sonrisa cansada pero inquebrantable. Leo había escrito, con letras torcidas, «Mi papá». El recuerdo era un bálsamo y un látigo. Pasó los dedos por la textura áspera del sobre de la carta de despido, sintiendo el papel seco y frío. La decisión había sido fría y rápida, desprovista de toda empatía, un procedimiento administrativo cruel que ignoraba por completo la tormenta que rugía bajo el uniforme manchado. El jefe, con su cuello almidonado y su mirada impersonal, había hablado de políticas corporativas y responsabilidad horaria, mientras Elías intentaba desesperadamente explicar la carrera de última hora para conseguir la medicación de su hijo. Las palabras del jefe habían sonado huecas, meros zumbidos en medio del pánico que se apoderaba de Elías. Volvió a concentrarse en los detalles sensoriales del paisaje urbano, el sonido rítmico de un camión de basura a 3 cuadras de distancia, el clank, clank, clank de las ruedas sobre los baches de la calle, la luz roja de un semáforo reflejada en un charco de agua sucia, creando un destello momentáneo de rubí en el suelo. Observó a una pareja de pájaros volando en perfecta sincronía, un recordatorio de la cooperación y la colaboración que ahora echaba de menos. Estaba solo en esta lucha, cargando con el peso de un mundo pequeño pero infinito. Sentía la débil vibración de un tren pasando bajo tierra, la baja frecuencia resonando a través del concreto
y subiendo por sus pies. Era una sensación de movimiento constante, de tiempo implacable. Se obligó a catalogar más detalles, a usar el entorno como un ancla contra el naufragio emocional. El olor a tabaco que provenía de un callejón cercano, el color desgastado de un cartel promocional pegado en un poste, la forma en que el polvo fino se acumulaba en las hojas de las plantas de la calle, sofocando su verde natural. Estaba catalogando el mundo para evitar catalogar la pérdida. La sensación de haber fracasado era casi física, un nudo apretado en el estómago, pero sabía, con una certeza fría y absoluta, que fracasar no era una opción. Podía estar tropezando, podía estar sangrando, pero tenía que levantarse, sacudirse el polvo y encontrar un nuevo camino, una nueva fuente de ingresos, antes de que saliera el sol de nuevo y trajera consigo la ansiedad del día. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. La pesada puerta del centro de distribución, un portal de acero y hormigón por el que había cruzado durante casi 5 años, se cerró con un golpe sordo, encapsulando el calor y la promesa de estabilidad que ahora le habían sido negados. El papel que tenía en la mano, un frío y formal memorándum de despido, parecía arder, aunque la temperatura exterior estaba bajando rápidamente con la llegada de la noche. El olor a diésel y cartón viejo, un aroma familiar de su turno de noche, flotaba en el aire frío, mezclándose con el aliento cálido y apresurado que escapaba de sus labios. Podía oír el chirrido lejano de los frenos de un camión de reparto y el zumbido constante de las luces de vapor que iluminaban el patio de carga, cada sonido amplificado por la repentina quietud de su mente. Tenía los dedos entumecidos, apretando el sobre con tanta fuerza que el fino papel amenazaba con romperse por los bordes. Era un vacío opresivo, un agujero negro que se tragaba no solo las horas que dedicaba allí, sino también la seguridad meticulosamente construida para el pequeño mundo de su hijo. La imagen del rostro dormido de su hijo, pálido bajo la tenue luz de la pequeña lámpara de cabecera, invadió su visión periférica, superponiéndose al monótono gris del estacionamiento. Fue por esa fiebre repentina e inesperada, esa carrera a la sala de emergencias, lo que lo retrasó 47 minutos. 47 minutos que le costaron el pilar central de su castillo financiero. Recordó la áspera sensación del uniforme de trabajo, que ahora parecía solo un peso inútil sobre sus hombros. El peso de innumerables noches pasadas de pie, moviendo cajas pesadas, ignorando el dolor punzante en su espalda, todo para acumular los ahorros necesarios para el procedimiento especializado que el niño necesitaba. Podía sentir el eco del agotamiento crónico en sus huesos, una fatiga que se había vuelto tan constante como la gravedad. No había dormido una noche completa en meses. Eran siestas fragmentadas, cronometradas con precisión militar entre el turno de mañana en la empresa de limpieza, donde el fuerte olor a desinfectante y el estridente sonido de las aspiradoras eran la banda sonora de su despertar, y el turno de madrugada conduciendo por las calles vacías de la ciudad. Había memorizado cada curva, cada semáforo, cada bache en la carretera que llevaba a su barrio, todo ello mientras luchaba contra el sueño, manteniendo la concentración a base de sorbos de café frío y el recuerdo constante de la frágil sonrisa de su hijo. La hoja de cálculo mental en su cabeza giraba sin control, con números rojos parpadeando como alarmas de incendio. El despido no era solo la pérdida de un salario, era la ruptura de un ritmo, la destrucción del ciclo de sacrificio que había perfeccionado. Recordaba el placer táctil de depositar cada pequeña cantidad, viendo cómo el saldo avanzaba lentamente hacia la meta inalcanzable, como un alpinista escalando un pico empinado bajo el sol implacable. Cada billete arrugado que ganaba en el servicio de reparto tenía el calor de su propio esfuerzo, el sabor salado del sudor y el polvo de las largas horas. Había sacrificado el ocio, la amistad e incluso la oportunidad de ver salir el sol, en un día libre para asegurarse de que la pila de dinero, destinada al futuro de su hijo, siguiera creciendo, centavo a centavo. Había ensayado mentalmente la conversación con el médico innumerables veces, la sensación de alivio al decir, «Tenemos suficiente, podemos seguir adelante».
Ahora esa conversación parecía un sueño lejano, aplastado bajo el peso de la puerta de acero que acababa de cerrarse. Podía cerrar los ojos y sentir la suave tela de la sábana favorita del niño, una manta descolorida con dibujos de estrellas que se negaba a soltar. La habitación tenía un aroma particular, una suave mezcla de jabón para bebés, el olor de los libros viejos y un sutil toque de antiséptico, traído de las visitas al centro de cuidados. La luz de la mañana que entraba por la ventana de la habitación del niño siempre era filtrada, dorada y suave, un contraste llamativo con la luz dura y fría del almacén. Recordaba una mañana en particular, un raro descanso de 2 horas, en el que se sentó junto a la cama de su hijo, observando el ascenso y descenso lento y rítmico de su pecho. Ese sonido, la respiración tranquila y constante, era el combustible que lo mantenía en movimiento, el único sonido que lograba ahogar el ruido constante del cansancio y la preocupación. Cada músculo dolorido, cada hora de sueño perdida era una ofrenda en ese silencioso altar del amor paterno. Recordaba los pequeños dibujos que hacía su hijo, figuras desproporcionadas de un padre grande y fuerte, sosteniendo la mano de un niño pequeño y sonriente, dibujos que guardaba doblados en su cartera, ahora un peso extra junto al papel de renuncia. El viento aumentó de repente, azotando la fina chaqueta que llevaba y trayendo consigo un olor metálico de lluvia inminente. Miró al cielo, un lienzo nocturno oscuro y contaminado, donde ninguna estrella lograba penetrar el velo de luz artificial de la ciudad. La soledad del estacionamiento vacío era casi palpable, una vastedad de asfalto agrietado que parecía reflejar la grieta en su propia esperanza. Se frotó las manos sintiendo la piel áspera y callosa, recuerdos silenciosos de cargas nocturnas, de cubetas heladas y del firme agarre de un volante durante largas horas. Se preguntó si el gerente, un hombre de traje impecable y manos suaves, había notado siquiera el agotamiento en sus ojos en las raras ocasiones en que se habían cruzado. La crueldad de la decisión, la falta de empatía por un retraso justificado por una emergencia médica vital, era un golpe que dolía más que cualquier esfuerzo físico. Era la negación de su sacrificio, la invalidación de todos los kilómetros recorridos, de todas las mañanas frías y de todas las noches sin dormir. La puerta de acero del almacén permaneció cerrada, un símbolo de oportunidades perdidas y de una batalla que ahora se volvía exponencialmente más difícil, exigiéndole una nueva estrategia, una nueva reserva de fuerzas que no sabía si aún poseía. Podía oler el aroma residual del aceite de motor en el aire, mezclado con el aroma del concreto húmedo, y sentir que toda la ciudad avanzaba, indiferente a su desastre personal. El ruido de los neumáticos de los coches que pasaban por la avenida lejana era un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, y él, por un momento, estaba paralizado. Un punto estático de desesperación en el epicentro de una vida que exigía movimiento constante. La textura del papel en su mano era lo único real, el único ancla en ese torbellino de ansiedad. Recordaba la promesa silenciosa que le había hecho a su hijo, de que todo estaría bien, de que su papá se encargaría de todo. Esa promesa ahora parecía más frágil que nunca, una telaraña a punto de romperse bajo el peso de la implacable realidad. Los reflejos de las luces de seguridad en el charco de agua cerca de sus pies temblaban, distorsionando la imagen del mundo que lo rodeaba, reflejando la distorsión de su propia perspectiva. La necesidad de encontrar un sustituto para ese salario, y rápido, era una presión física, como si el aire se estuviera volviendo escaso. Necesitaba mantener los otros 2 trabajos, intensificar las horas, pero sabía que la ausencia del pilar central haría que la estructura fuera insostenible a largo plazo. Sentía el frío penetrar en sus finos guantes, llegando a la piel, un frío que no solo provenía de la temperatura exterior, sino de la sensación visceral de estar expuesto, vulnerable. Se subió el cuello de la chamarra, un gesto instintivo de autoprotección contra un entorno que de repente se había vuelto hostil. Los sonidos de la noche se intensificaban, y se dio cuenta de que tenía que salir de allí,
que el tiempo era un lujo que no podía permitirse, ni siquiera para lamentar la pérdida. Tenía un turno de reparto que atender en menos de una hora, y la necesidad de mantener la energía, de fingir que no le habían quitado el suelo bajo los pies, era primordial. La idea de volver a casa y tener que ocultarle la verdad al niño, o al menos la gravedad de la misma, le oprimía el pecho. La fuerza necesaria para sonreír y decir, «Ha sido un buen día», era casi mayor que la fuerza necesaria para empujar las cajas más pesadas. Continúa la descripción detallada y el volumen de texto. Leo no podía creerlo. Las palabras del gerente Thorne resonaban en la fría sala de la oficina. La política es la política, Miller. Lo siento, estás despedido. Necesito sus credenciales ahora mismo. El mundo de Leo se derrumbó. No eran solo las horas que perdería, era el principal pilar financiero, la única fuente de ingresos que hacía posible la cirugía especializada de su hijo, Alex, que estaba programada para dentro de solo 4 semanas. Pero señor, intentó argumentar Leo, con la voz entrecortada, nunca he llegado tarde en 3 años. Mi hijo tuvo una fiebre muy alta y tuve que asegurarme de que estuviera estable antes de venir. Llamé, avisé. Thorne, un hombre que parecía tener el manual corporativo tatuado en la frente, solo negó con la cabeza. Se avisó, pero el sistema registró el retraso. No puedo sentar precedentes. Se enviará el depósito y se tramitará su salida de inmediato. Leo cogió su caja, sintiendo el peso de la injusticia. Había sacrificado su sueño, su salud y todos sus momentos de ocio para acumular esos ahorros, trabajando en 3 turnos diferentes, por la mañana, en el turno de noche de seguridad y aquí, durante el día. Ahora, todo ese esfuerzo parecía haber sido en vano por 10 minutos de retraso. Mientras caminaba hacia la puerta de salida, con el corazón destrozado, una figura inesperada apareció en el pasillo. Era la señora Eleanor Vance, directora ejecutiva senior de la división, una mujer conocida por su implacable enfoque en la eficiencia, pero también por su notable empatía. «Thorne, ¿qué está pasando aquí?», preguntó la señora Vance, deteniéndose abruptamente al ver a Leo con su caja de pertenencias. Thorne se recompuso rápidamente. «Señora Vance, este es Leo Miller, un excelente empleado, pero lamentablemente hemos tenido que aplicar la política de tolerancia cero después de que llegara tarde hoy. Es un procedimiento estándar». La señora Vance frunció el ceño y miró directamente a Leo, que evitaba el contacto visual, avergonzado. «Leo Miller, tú eres el técnico que solucionó ese gran problema en la línea de producción el mes pasado, quedándote hasta las 3 de la madrugada sin quejarte, ¿verdad?». Leo solo asintió con la cabeza. «Y tú eres el padre soltero cuyo hijo, Alex, está esperando esa compleja cirugía, ¿verdad?». Thorne carraspeó. «Señora Vance, aunque admiramos su dedicación, no podemos mezclar la vida personal con el protocolo de la empresa». La señora Vance se volvió hacia Thorne con una expresión de fría decepción. «Thorne, la política es para garantizar que el equipo sea confiable. Leo Miller es el empleado más confiable que tenemos. Está haciendo malabares con 3 trabajos, agotándose, no para comprarse un coche de lujo, sino para salvar la vida de su hijo. Un retraso aislado de 10 minutos, después de haber avisado a la dirección y tras años de servicio impecable, no es motivo para despedirlo. Eso es miopía gerencial. Deberían apoyarlo, no castigarlo». Thorne intentó protestar, pero la directora lo interrumpió con un gesto firme. «Miller, regrese a su escritorio. Voy a reconsiderar la decisión de Thorne. De hecho, lo voy a sacar del turno de día y le voy a ofrecer un nuevo puesto de asesor técnico senior, con el mismo salario, pero con un horario flexible que le permita priorizar la salud de su hijo. Su dedicación demuestra su lealtad. Lo que necesitamos son ingenieros leales y competentes, no robots». Leo sintió cómo le brotaban las lágrimas, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Intentó dar las gracias, pero la señora Vance lo interrumpió de nuevo, esta vez con una sonrisa amable. «Hay algo más, Leo.
Me he enterado de la necesidad de financiación para Alex. Nuestra fundación de apoyo a los empleados tiene un fondo de emergencia. Nunca te inscribiste, pero tu caso es exactamente para lo que fue creado. El dinero que has ahorrado con tanto sacrificio, sumado a lo que cubrirá la fundación, garantiza no solo la cirugía, sino también toda la fisioterapia y la recuperación necesarias. No es una limosna, Leo. Es el reconocimiento de tu valor y tu sacrificio. En las semanas siguientes, la vida de Leo dio un giro. El peso de la deuda y el cansancio crónico habían desaparecido. Pudo dedicarse por completo a Alex antes de la cirugía, ingresando en el hospital sin la ansiedad financiera que lo atormentaba. La cirugía fue un éxito, y la renovada sonrisa en el rostro de Alex fue la mayor recompensa de todas. Leo continuó en su nuevo puesto flexible, demostrando que la señora Vance tenía razón. La humanidad y la empatía eran los verdaderos impulsores de la lealtad y la excelencia. Descubrió que, a veces, el mayor acto de fortaleza no es rechazar la ayuda, sino aceptarla cuando se ofrece con bondad y justicia. La historia de Leo y Alex se convirtió en un recordatorio para todos en la empresa de que el apoyo mutuo era la base de un futuro próspero. Si historias como esta, que celebran la perseverancia y el triunfo de la bondad, te alegran el corazón y te inspiran, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos edificantes.